El mundo está en crisis. El número de personas desplazadas por guerra, conflictos o persecución recientemente alcanzó un récord de 100 millones. Esto incluye a más de 30 millones de refugiados. En todo el mundo hay personas que migran en busca de una vida mejor para ellos y sus hijos. El resultado es un enorme cambio en la población. Ahora mismo, el 14% de la población estadounidense es nacida en el extranjero. Se estima que más del 42% de la población de Sydney, Australia, es nacida en el extranjero. Nuestro panorama demográfico está cambiando dramáticamente y podemos fácilmente permitir que las muchas voces culturales, desde partidos políticos hasta los medios de comunicación, dirijan la forma en que vemos y sentimos a un mundo que va de todas las naciones a todas las naciones. Sin embargo, como creyentes, la única voz que debería importarnos es la de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del corazón de Dios hacia el extranjero? Dependiendo de la traducción de su Biblia, verá las palabras extranjeros, forasteros y extraños más de 100 veces en las Escrituras. Solo en Deuteronomio, Dios ordena a su pueblo que ame al extranjero, use los diezmos para bendecir a los extranjeros, se reúna con los extranjeros para escuchar la palabra de Dios, invita a los extranjeros a los festivales y fiestas, y atienda las necesidades físicas de los extranjeros. ¿Por qué Dios daría tales mandatos? Una vez más, Deuteronomio lo deja claro. Porque los israelitas fueron extranjeros en Egipto. Porque los israelitas fueron esclavos y Dios los redimió. Y principalmente, para que otros puedan aprender a temer al Señor y seguir a Dios. Sin embargo, las instrucciones de Dios sobre este asunto van mucho más allá de Deuteronomio. Piensa en la historia de Ruth. Ruth era una extranjera de Moab, que se casó con un judío que murió dejándola viuda. Culturalmente, Ruth debería haber regresado a su tierra natal para estar con su propia familia y su propia gente. De hecho, Noemí, su suegra, la animó a precisamente hacer eso. Pero Ruth no se va. Noemí le había mostrado tanto amor y bondad que ella dijo: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quieras que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth decidió abandonar las creencias de su propio pueblo para seguir al único Dios verdadero. Imagínense lo que podría suceder si los cristianos de todo el mundo acogieran, amaran y mostraran hospitalidad a los refugiados, inmigrantes y estudiantes internacionales que inundan nuestros países. Podríamos tener una gran cosecha de gente que diga: quiero que tu pueblo sea mi pueblo y tu Dios sea mi Dios. La preocupación de Dios por el extranjero continúa en el Nuevo Testamento. ¿Qué mandamientos proclamó Cristo como los más grandes? Sí, ama a Dios y ama a tu prójimo. Continúa explicando que tu prójimo no es la persona que esperas, sino el samaritano, el extranjero, el que no te gusta, el que normalmente evitarías. Jesús no solo enseña el amor de Dios por el extranjero, lo demostró liberando de endemoniados gentiles, hablando de asuntos espirituales junto a un pozo con una mujer samaritana, reconociendo la fe de un centurión romano y celebrando a la viuda gentil de Sarepta que alimentó a Elías. Todos ellos eran extranjeros marginados extraños. Recuerde Hechos capítulo 2. ¿Quiénes fueron las primeras personas en escuchar las maravillas de Dios en sus propios idiomas en la Pentecostés? Fueron los extranjeros que habitaban en Jerusalén. Así es, las primeras personas que respondieron al Evangelio cuando descendió el Espíritu Santo fueron las naciones que vivían entre los judíos. Pablo deja claras las intenciones de Dios en su sermón en el Areópago, cuando dice: de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una, con el propósito de que las naciones busquen a Dios y lo encuentren. ¿Qué pasaría si tomáramos ese mensaje en serio? ¿Qué pasa si las migraciones en el mundo no es algo que debemos temer?
¿Qué pasa si la llegada de inmigrantes, refugiados y estudiantes internacionales es, de hecho, una bendición, una oportunidad orquestada por Dios para cumplir la gran comisión? Históricamente, las misiones han estado enfocadas en salir de tu contexto para ir a alcanzar las naciones, y eso debe continuar. Pero quizá dar la bienvenida sea igualmente estratégico en la misión para que Dios sea glorificado en toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y recuerda, según Efesios 2, todos éramos extranjeros y forasteros, incluso enemigos de Dios, antes de que Cristo nos abriera un camino para ser ciudadanos, hijos y herederos. Orar, dar, ir, dar la bienvenida. ¿A qué te está llamando Dios?